Perfecto, bueno, pues me toca este bloque. Este bloque lo hemos titulado, bueno, hemos estado trabajando, como veis ahí en la primera diapositiva, desde la UCLM y desde la UNED. Antonio Galisteo ha tenido un papel realmente significativo dentro de este bloque. Desafortunadamente, pues por cuestiones familiares no ha podido conectarse, pero todos sabemos en las reuniones pues su papel muy activo y muy entusiasta que tiene con el proyecto. Y en este bloque también hemos estado interviniendo desde la UCLM. Os quería comentar lo que pues pone ahí, hace un mapa taxonómico de competencias con ayuda de la IA. Creo que es relevante el uso de esta nueva familia de tecnologías que desafortunadamente cuando empezamos con el proyecto no estaban tan maduras. Si hubieran estado al nivel de madurez que tienen hoy en día, seguramente la estimación de costes y el desarrollo del proyecto, sobre todo en el primer año y medio, pues hubiera sido otro. Pero bueno, estamos en el punto en el que estamos y afortunadamente hemos podido abordar este bloque que de otra forma pues a lo mejor hubiera sido muy complicado hacerlo porque inicialmente no estaba contemplado. Pero como vais a ver, tiene mucho sentido hacerlo y bueno, así nos lo han trasladado desde el JRC. ¿Cómo he estructurado esta presentación? Pues primero el objetivo, con qué idea partimos en esta construcción de este mapa taxonómico, qué componentes esenciales hay que tener para hacer un trabajo de calidad y que sirva. Esto ya lo hemos contrastado también con las compañeras del JRC en alguna reunión que hemos tenido en las últimas semanas. ¿Qué tenemos en Digital y qué no tenemos para abordar el proyecto? Digitalo, Alo, es el nombre que le he dado a este componente del proyecto, pues, por jugar con Digital y luego LO de Learning Outcomes. Entonces, Digit Alo, pues me hacía gracia y ya está. Pues le he puesto ese nombre. Luego, en las fases de trabajo, voy a contar en qué punto estamos. Llevamos unas semanitas intensas y entretenidas, compartiendo muchos mensajes de voz. Y, y bueno, pues comenzamos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es hacer un mapa taxonómico. Bueno, comentaros también que hay un documento que hemos compartido en el espacio de trabajo en donde está detallado pues todo este proceso que creemos también que puede tener mucho valor el compartirlo en abierto. Entonces, bueno, pues cuando esté ya en versión final os lo pondremos bueno, lo estamos ya publicando, pero en algún momento creemos que puede ser muy interesante compartirlo con la sociedad y bueno, pues cuando llegue ese momento, pues que esté bien formateado y esté bonito y todo esto. El objetivo, como digo, es crear un mapa taxonómico de competencias completo y válido acorde al marco DICOM en la versión en la que estamos trabajando, en la DOR 2. ¿Por qué puede ser esto interesante? Pues por tres razones principales. Si tenemos ese mapa taxonómico de competencias completo, primero podemos tener un diseño instruccional mucho mejor porque nos va a permitir tanto actualizar los materiales formativos que ya tenemos existentes o la elaboración de nuevos materiales en base a este mapa taxonómico. Por otro lado, también va a facilitar mucho el proceso de evaluación y certificación, que es uno de los dos pilares que tenemos en el proyecto. Entonces, ese proceso de evaluación normalizada, que tenga en cuenta estos Learning Outcomes para crear unos indicadores mucho más precisos y que justifiquen muy bien por qué esas preguntas que estamos haciendo y por qué esa certificación está bien hecha, ¿vale? Tanto nosotros como cualquier otra persona luego que quiera certificar que se base en estos descriptores que están bien pensados y consensuados. Entonces, aunque no fueran parte del todo el proceso digital, que nosotros publiquemos este mapa taxonómico completo, pues va a hacer también que haya unas bases que puedan servir para cualquier otra certificación que emitan otros. Y por último, porque nos va a facilitar también el proceso de actualización de competencias, sus competencias y áreas de conocimiento asociadas en ese proceso que ha comentado antes José Luis, que efectivamente para que el proyecto siga vivo y siga siendo útil, pues anualmente habrá que hacer esa revisión. Si tenemos este mapa taxonómico completo, esa revisión va a ser mucho más sencilla y va a estar pues
mucho mejor hecha, ¿vale? El objetivo último, y esto está sacado literalmente del documento, pues sería, bueno, en toda la teoría de psicología del aprendizaje, ha hecho un trabajo, pues, sobresaliente nuestro compañero Tony. Pongo literalmente la frase que ha escrito él en el documento. Un programa de competencias debería definir y acotar el conjunto de conocimientos, comportamientos, habilidades y actitudes que permita la obtención de los mejores resultados en la resolución de problemas vinculados al contexto cotidiano al que se refieren dichas competencias, así como la adaptación a los cambios que se produzcan en dicho contexto. Esto, ahí nuestro compañero pues nombra ciertas teorías pues eso, de la psicología del aprendizaje, ciertos autores en los cuales, bueno, pues ha extraído estas conclusiones. Por tanto, un correcto diseño instruccional pues va a facilitar luego todo el desarrollo posterior en diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. Sin enrollarme más, ¿qué componentes esenciales hacen falta para tener este mapa taxonómico bien diseñado? Y hay dos patas principales. En el documento está mucho más elaborada, pero vamos, para que nos quede todo muy claro, hay dos componentes. Por un lado, estaría la taxonomía completa, todos los taxones en competencias, bueno, subcompetencias y áreas de conocimiento. Y por otro lado, el mapa de Chan, que he llamado, que serían los conocimientos, las habilidades y las actitudes. En el documento hacemos un análisis de qué hay ya hecho en la literatura, no reinventar la rueda. ¿Qué es lo que tenemos ya o qué se puede reutilizar de lo que ya hay? La primera pata, taxonomía completa. ¿Qué hay? Pues desde DISCOM lo que llegan es a identificar efectivamente pues esas áreas, esas competencias y chispún. Entonces ahí se para la definición de lo que hay. Por otro lado, está el mapa de competencias, habilidades y actitudes. ¿Y qué tenemos ahora mismo? Pues hay algo que no se puede utilizar, hay un documento del Ministerio que se refiere más a la parte de Disconedu, pero la parte de Discom en sí lo que tenemos son pues esos ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes que están definidos en el marco de Discom, pero son ejemplos sueltos, no son completos. En la propia definición del documento ya se expresa, se dice que no es un registro completo, sino que se ponen algunos ejemplos. Y como ejemplos, efectivamente, cuando creamos las piezas de material, tanto los guiones como los documentos, nos preocupamos de que todos estos ejemplos estuvieran reflejados. Por tanto, nuestro material seguro que incluye todos estos ejemplos porque así se diseñaron los materiales. O sea, lo que aparece en Discom 2.2, seguro que estos ejemplos están tratados en alguna pieza, con seguridad. Pero claro, no son todos, ¿vale? Entonces, el mapa de conocimientos, habilidades y actitudes, pues no está completo. Como os digo, el único marco de referencia más o menos completo es el marco de referencia de competencia digital docente, el MCCDD, tengo aquí la chuletilla, que está publicado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Comunidades Autónomas en un BOE, pero no es aplicable al DISCOM. Por tanto, no podemos partir de nada que sirva. En estas dos dimensiones, la taxonomía completa y el mapa de conocimientos, habilidades y actitudes, ¿qué tenemos en Digitol? O sea, de los componentes esenciales no podemos reutilizar porque no existe un mapeo completo para hacer este proyecto. ¿Qué tenemos? Pues la parte de taxonomía completa, o sea, cómo detallar estas áreas, estas competencias y llegar a nivel de subcompetencia y área competencial, lo tenemos muy bien hecho. Dedicamos, en la última parte de la sesión, pues ya veremos la evolución temporal de todo el proyecto. Dedicamos muchos meses a hacer esta descripción y, por ejemplo, pues en el área 3 tenemos este fragmentito de... Vaya, ¿dónde está? Aquí, Carlos. Vale.
Como veis ahí, esa es un fragmento de los famosos Excel gigantes de mapa de competencias área, en donde aparecen todos los taxones con diferente profundidad. En el área 3 pues fuimos muy generosos y llegamos, como veis ahí, hasta nivel 4 por encima de lo que es el área, o sea, hasta un nivel 5 de precisión. Y bueno, dependiendo del área, pues se llegó mínimo hasta nivel 3, nivel 4, normalmente. O sea, tenemos una taxonomía completa, muy reflexionada. En base a estos taxones, luego se definieron las piezas de contenido y había también un documento, unas hojas dentro del Excel, en el cual se definían cada uno de estos taxones para cada nivel, en qué piezas se cubrían, garantizando que hubiera una cobertura completa. ¿Y qué pasa con el mapa de conocimientos, habilidades y actitudes? Pues que hay una propuesta que se hizo de rellenar los huecos. O sea, lo que tenemos es identificado una propuesta inicial en la cual, pues para cada subcompetencia, nivel de subcompetencia, o sea, a nivel 3 sería, si nosotros tenemos el área 1, la competencia 1.1, pues a nivel 3 de profundidad, identificar pues ese nivel de subcompetencia y habría que rellenar los huecos para cada uno de esos niveles, completar conocimientos, habilidades y actitudes. Y la buena noticia es que sabemos que lo tenemos que hacer. Cuando estamos a punto de publicar los resultados de Digital y estamos felices, las universidades, pues nos damos cuenta de que ese mapa Taxocha pues nos está abrazando diciendo estamos aquí y no lo teníamos hecho. Pero surge de la reunión, o sea, después de identificar que eso había que hacerlo porque, bueno, por todo lo que hemos visto antes, ese mapa taxonómico, tenerlo completo, pues ofrece muchísimas ventajas. Desde las reuniones con el JRC ya nos dijeron que si lo teníamos, dijimos, bueno, pues... ¿Qué pasa? Pues que afortunadamente, al tener la taxonomía completa, más las piezas de contenido, guiones y documentos hechos, este mapa taxonómico de competencias, habilidades y actitudes se puede sacar de ahí. O sea, el proceso es mediante el Digit Halo. Y es la idea del maquinillo. Aquí veis la arquitectura del maquinillo totalmente detallada ahí, en esos mapas, que básicamente lo que hace es tomar como entrada los guiones de los vídeos y los documentos por cada una de las áreas. Después os explicaré cómo está montado, pero básicamente por cada área montamos un directorio y en ese directorio por cada nivel, desde la 1 hasta el C2, tenemos todas las piezas metidas, todos los Word directamente. En la última versión de cada una de las piezas está ahí metido. Eso es la entrada que le damos al maquinillo. Como veis aquí, pues sería esa entrada. ¿Veis? La entrada son los vídeos y los documentos. No hemos pasado los interactivos de autoevaluación porque no tiene sentido, porque los interactivos a fin de cuentas lo único que hacen es ver si se han comprendido los conceptos, ¿no? Y las habilidades. Y como salida nos da tres cosas: los conocimientos, las habilidades y las actitudes relativas a esas piezas, con un sistema de catalogación de tal modo que esas tres cajitas luego se organizan para que cuando lo publiquemos pues esté, bueno, para que tanto el proceso de revisión como de publicación final pues esté la cosa muy clara. Os detallo un poco las fases de trabajo que estamos siguiendo, en qué punto estamos ahora mismo, para que veáis pues, qué va a pasar en las próximas semanas, ¿vale? Fase de trabajo. Fase 1. La fase 1 lo que hicimos fue asignar a cada pieza, ya sea de documento o de vídeo, a una subcompetencia. Si recordáis, en los documentos Excel lo que tenemos es algo como esto. Tenemos, se ve poco, ¿no? Pero bueno, os explico. Tenemos el identificador de la pieza en esta columna. Tenemos el título de la pieza, la longitud, ya sea de vídeo o sea de documento, ¿vale? Descripción de la pieza y aquí aparecen los taxones a los cuales se asocia cada una de las piezas. Como veis, cada pieza puede estar asociada a más de un taxón.
De hecho, por ejemplo, esta está asociada a 6 taxones. Esta a 3, estas 2 a 1 solo. O sea, hay casos en los cuales es sencillo y otros casos en los que no tanto. ¿Qué hicimos cuando nos encontramos con unos Excel gigantes y un número de piezas muy considerable? Acordaos de la cantidad de vídeos que tenemos por cada nivel y de la cantidad de documentos. Pues en esta primera fase ya tiramos de inteligencia artificial. Y lo que monté fue un primer premaquinillo que me hizo: a partir de estos documentos necesito que me saques un diccionario de Python que asocie cada pieza del vídeo y documental, las que acaban en V y en D, con los ítems del tercer nivel que se correspondan del siguiente diccionario que te indicaré al final. Si en el Excel que se indican ítems de nivel inferior, por ejemplo 2, 3, 2, 4, quédate con el nivel 3. Si hubiera más de un ítem asociado a una pieza, esto es importante, quédate con el que tenga más sentido y que no sea referenciado por otras piezas. De tal forma que aquí ya lo que le estoy diciendo es que quiero que cada una de esas piezas se asocie con un único ítem y que además, si hay algunos ítems que no están referenciados, que él decida ya en cuál se va a quedar, ¿vale? Digo, quiero que me generes una salida como esta. Esa salida, ¿veis?, asocia a cada pieza un determinado topic. Me va a permitir luego hacer un procesamiento automático de forma que los learning outcomes no se repitan. Digo, pero con las piezas referidas a estos archivos adjuntos, el diccionario de referencias es el siguiente. Este diccionario, podría mentir y decir que lo hice a mano, pero también lo hice automáticamente, ¿vale? Luego verifiqué que estaba bien hecho, pero bueno, este sí que lo podía haber hecho a mano porque no son tantísimos, pero lo hice también automáticamente. Entonces, con esos, la idea es, fijaos, obtener ese listado de piezas de tal forma que a cada pieza con su identificador le va a asociar un taxón de nivel 3, el taxón principal. Por ejemplo, en el área 3, que he hecho el análisis completo, salen 267 piezas. Analizando el número de palabras, y viene a lo que ha comentado antes José Luis, pues tenemos casi 300.000 palabras procesadas en los documentos. Son unas 1.200 páginas si lo estuviéramos contemplando en documentos. O sea, la cantidad de información que se está procesando pues es muy bestia, ¿vale? Y esto es solo para un área. Hay que multiplicar, y no es el área más grande, ¿eh? Hay que multiplicar por 5 y, claro, vemos ya cómo los vídeos, por ejemplo, tienen muchísimo contenido, mucho más que los documentos, y en la última presentación pues os vais a asombrar también de la cantidad de documentos que hemos generado. Se nos ha ido la mano un poquito. Vale, fase 1. Entonces, con esto ya tenemos asociado a cada pieza un taxón de nivel 3. En la fase 2 lo que hacemos es la generación automática del chat, análisis de las piezas. Para eso, vale, parto de ese diccionario de piezas que a cada pieza le asigna un taxón. Tengo la lista de competencias, claro, estos son diccionarios de Python, ¿vale? Y además tengo en un árbol de directorios, veis ahí, para cada área, para cada nivel, todos los documentos directamente, todos los Word en su última versión. Espero no haberme equivocado, pero creo que está todo limpio. Entonces, todos esos documentos son los que directamente le paso al maquinillo. Y entonces el maquinillo me crea un directorio, un árbol de directorios nuevos, en el cual para cada área y cada nivel genera las actitudes, los conocimientos y las habilidades. Fijaos, por ejemplo, en el nivel A1, el conjunto de documentos que tengo en texto plano. Fijaos que al final añade el ACT, si es una actitud, CON si es un conocimiento, y abajo sube un poquito HAB si es una habilidad. No están todos, fijaos por ejemplo que salta del 315 al 318. ¿Por qué? Esto ya se lo explicamos también a las compañeras del JRC, porque dependiendo de los niveles, no todos los niveles tienen contenido para todos las subcompetencias. Puede ser que haya una subcompetencia que se empiece a tratar en los niveles intermedios o en los niveles avanzados. Por eso existen esos huecos. No todos los niveles tienen una cobertura o sea, todas las subcompetencias tienen cobertura en todos los niveles. Se planteó así desde el inicio, así se lo comentamos,
y lo vieron bien. O sea, es que tiene muchísimo sentido que algunas cosas que son sencillas se tratan en niveles iniciales y algunas cuestiones que son más complejas no tienen en los niveles iniciales, tienen los avanzados y al contrario, ¿vale? Entonces, con eso tenemos todos esos documentos. ¿Qué hay en cada uno de esos documentos? Por ejemplo, en conocimientos 311, formatos de contenido. ¿Qué es lo que hacemos en cada uno de esos documentos? Pues tenemos lo que ha generado directamente, en este caso sería los conocimientos que ha generado la inteligencia artificial. En una línea aparece el nombre del documento, el nombre de la pieza de la cual ha sacado esos descriptores, ¿veis? Por ejemplo, de esa pieza que es un documento, por la letra D, me ha sacado esas 4 líneas, diferencias entre formatos de texto, otro conocimiento serían ventajas y limitaciones de los formatos de imagen, y saca ahí todo eso, comparativa de calidad, tamaño y compresión en formatos de audio, características y uso recomendable de formato de vídeo. Luego una línea en blanco, luego otra línea, y veis que la siguiente se corresponde con el guión de un vídeo. Y me ha sacado en este caso 3 conocimientos que saca de ese vídeo. Cuando lo publiquemos al final, esa referencia al documento, o sea, a la pieza, ya sea vídeo, sea documento, habrá que borrarla. Pero con vistas a revisar, pues está muy bien, porque saber de dónde ha sacado cada una de las cosas. Se podría incluso hacer un factor común si vemos que salen muchísimas, porque ahora mismo de cada pieza, bueno, ya lo vais a ver un poco más adelante, está sacando del orden de 4, 5, incluso 6. Bueno, aquí ha sacado, o sea, no están todos, los he borrado, ¿vale? Para que no salieran, pero está sacando alrededor de 5 o 6. Son bastantes, es muy verboso. Entonces, bueno, esto admite luego un procesamiento automático muy sencillo. Por eso, cada uno de los topics empieza siempre por guión, siempre el nombre del archivo empieza por el identificador y todo esto admite luego que estos archivos de texto plano sean procesados por otro maquinillo que al final lo deje todo en formato limpio, bonito, para publicarlo y para ponerlo a disposición de la sociedad, ¿vale? Entonces, toda esta fase 2, hemos hecho el análisis con diferentes motores de inteligencia artificial y el que me gustaba más en calidad-prestaciones tardó 1 hora en hacer el procesamiento de todos los documentos y obtener todo esto de un modo automático. Pero no hemos parado ahí. Fase 3. La fase 3 es la fase de contextualización, entrenamiento del modelo y guía de ayuda. Entonces, a partir de lo que teníamos, hemos empezado una fase de pulir y enselar, refinando la salida. Porque, aunque estábamos muy contentos, pues queríamos dejar las siguientes fases lo más pulidito posible para que para que las cosas que hay que hacer, que quedarían por hacer, pues sean lo menos dolorosas posibles. Entonces no nos conformamos con esto y lo que hacemos es adaptar un nuevo prompt. Entonces, a partir del primer prompt que yo como informático creé, pues entonces Tony se remanga y nos ayuda a meterle mano y a hacer un prompt mejor. Yo hice el análisis con diferentes modelos, pero había que hacer un prompt en condiciones. Entonces, teniendo en cuenta todas esas teorías y todo esto, proponemos un nuevo prompt. Mirad, el prompt con el que yo partí fue exactamente eso. Ponía, quiero que obtengas un listado resumido de conocimientos, habilidades y actitudes relativas al área, esas son variables que luego cambio en tiempo de ejecución, y la competencia, bla, 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 del marco europeo DISCOM. Claro, los modelos de inteligencia artificial saben lo que es el modelo DISCOM, o sea, ya se lo han leído muy rápido y lo conocen, entonces no hay problema. En base al siguiente documento, que puede ser un guión de vídeo docente o unos apuntes, ¿vale? Pues ya está, o sea, me vale el mismo prompt para todo. Los conocimientos, habilidades y actitudes deben ser concretos y específicos del contenido del documento. Evita referencias demasiado generales o abstractas. Esto, tras pasar una primera batida, me dijo Tony, es que son un poco abstractas. Digo, pues mejoramos el prompt. O sea, que hubo una versión 0 del prompt, pero en fin, esta ya era la 1. Digo, el formato de salida debe ser, en una línea comienza con almohadilla, conocimientos. Y luego en las siguientes líneas, en texto plano, comenzando por guión, cada línea con un conocimiento. Claro, ahí nos he enseñado que en realidad de cada pieza genero un archivo previo y luego los integro, ¿vale? Entonces, de cada pieza saco conocimientos, habilidades y actitudes y ese es el que luego junto a la hora de sacar el otro listado ya por los subtopics de nivel 3. O sea, hay
este procesamiento es previo, ¿vale? Pero bueno, de cada pieza saco conocimientos, habilidades y actitudes y le digo, oye, respétame esto, que luego va a ser procesado por un programa informático. No me la líes. No la he liado nunca, ¿vale? Ni siquiera con los modelos más sencillos, o sea, lo hace muy bien. Y digo, el texto del guión del vídeo o los apuntes es el siguiente y le casco ahí el contenido sin pan ni nada. O sea, directamente lo que sale del documento de Word. Bueno, sin pan ni nada no. Quito las primeras tablas con los datos de quién ha hecho el vídeo. Lo estoy volcando a una inteligencia artificial en la nube. En realidad la primera tabla con los datos de la persona que lo ha hecho, eso no lo envío. Pero salvo eso, el resto, pato para arriba, ¿vale? Ese era el PRON 1. Y el PRON 2 es esto mismo, pero, fijaos, pone parte 1, vais a ver que tiene muchas más partes, porque en lugar de quedarme en esto, que es la parte común, luego le digo, te describo qué debes entender por conocimiento, habilidades y actitudes. Te daré algunos ejemplos también específicos. Y aquí Tony dijo, conocimientos, la definición es, son el resultado de la asimilación de la información a través del aprendizaje. Por tanto, son el conjunto de datos, hechos, conceptos, principios, modelos teóricos o paradigmas que se deben conocer y manejar en términos cognitivos dentro de un campo de trabajo de estudio. Y aquí hay un conjunto de ejemplos pulidos por Tony. Bueno, él en el documento puso como 10, yo me quedo con 5, ¿vale? Porque si no, nos comíamos ya todo el contexto con el prompt. Claro, esto, fijaos, hay 5 ejemplos, algunos más largos y otros más cortitos, de conocimientos bien redactados. Le pasamos también habilidades con la definición y con los ejemplos, y en actitudes con definición y con ejemplos. Y al final acabo, y ahora cómete esto, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que le indico para cada pieza. Le doy las mismas indicaciones, las mismas instrucciones. ¿Por qué lo hago así? Porque es más sencillo. Un seminario que nos impartieron hace poquito la gente de Amazon en AWS. Ahora es mucho más sencillo darle las instrucciones cada vez que intentar entrenar un modelo específico o hacer un fine tuning. Entonces parto del modelo genérico tal cual está y le doy las instrucciones cada vez. Así, pues, bueno, es sencillo hacer el desarrollo. Y en base a eso, lo que tenemos ahora son 2 versiones de la salida. Y esto es lo que estamos analizando ahora mismo. Con un subconjunto tenemos cómo ha funcionado con el prompt 1. Este es una muestra pequeñita de cómo quedarían, por ejemplo, análisis de conocimientos de 2 piezas solo. Con el modelo GPT-3.5 Turbo, que es el más rápido y el menos preciso, el GPT-4 Turbo, que es el intermedio, y el GPT-4 tope de gama, que lo veis a la izquierda. Y estas son la salida que da con el prompt versión 1 y con el prompt versión 2. ¿En qué punto estamos? Pues estamos ahora, bueno, está Tony, analizando cómo de bien lo hace con el prompt 1 y con el prompt 2. Hemos terminado de hacer el análisis con esto, o sea, esto lleva bastante tiempo, o sea, está puntualizando muchísimo cuando hay cierta, bueno, digamos, cuando está bien, cuando está excelente, cuando está regular y cuando está mal, conforme a la redacción, si está demasiado abstracto o no. Entonces, está analizando ahora los del prompt 1 y vemos los que están amarillos es que dan lugar a ciertas interpretaciones que pueden ser erróneas. Las líneas que están en blanco las considera que está ok y las que están en verde es que le gustan mucho. Se empieza a ver como el modelo GPT-4 pues es el que le gusta más, por defecto, ¿vale? El GPT-3,5 pues mal, algunas veces. El 4 Turbo pues bueno, cosillas que son mejorables. Y por defecto, el 4 es el que estaba dando en el prompt 1 mejor resultado. Una primera evaluación con el prompt 2 nos da la sensación de que con el prompt 2 el GPT-4 Turbo está llegando casi al nivel del GPT-4. Eso tiene una característica y es que, pues claro, el coste de hacer todas las consultas son órdenes de magnitudes inferiores aparte del tiempo. De cualquier forma, si después del prompt 2 nos sigue gustando más como lo da GPT-4, lo tiraremos con GPT-4, aunque salga 10 veces más caro o lo que sea, porque es más para un momento y descanso para toda la vida. Entonces, aunque hay que hacerlo solamente una vez. Entonces, si finalmente, tras el prompt 2, que seguro que salen mejor, nos sigue gustando más cómo lo hace GPT-4, pues lo tiraremos con GPT-4. Hay un documento también compartido con todo el análisis, un documento con toda esta tabla,
de cómo se hace con el PRON 1 y con el PRON 2, y en esa parte estamos ahora mismo. ¿Y qué queda? Pues quedaría la fase 4 de validación específica empírica, en donde vuelve nuestro amigo. El mapa Taxocha vuelve ahí porque habría que verificar por medio de los equipos de coordinación de área que el análisis del modelo de IA es correcto. Claro, ahí pues va a haber un pequeño trabajo muchísimo más liviano, infinitamente más liviano que si no se hubiera hecho todo este análisis, de ver que, primero, se han extraído las competencias, habilidades y actitudes pertinentes de la pieza analizada, videodocumento o si falta alguna, o sea que están todos los que tenían que estar. Si la redacción es correcta desde un punto de vista pedagógico, para ello pues hay un anexo completito que ha preparado Tony donde se detalla cómo se tendrían que redactar todas estas cosas. Y finalmente, si se ha asignado la categoría de forma correcta. No os preocupéis que, bueno, estamos siendo muy... El análisis de toda esta fase, si luego leéis el documento, pues veréis que se está haciendo con muchísimo cariño. Y yo creo que vamos a validar, va a validar Tony manualmente algunas y vamos a ver qué tal sale. De tal forma que pues la validación luego por parte de los coordinadores de área pueda ser ligera. No quiere decir que aceptemos todo así con el botón, pero bueno, digamos que una lectura rápida nos pueda permitir detectar rápidamente si está bien o no, ¿vale? Desde luego pues no estamos hablando de semanas ni siquiera de días, sino de horas de trabajo, de revisar todo, que puede ser asumible. Y por último, el proceso de validación general teórica. Validarse el modelo de inteligencia artificial ha incluido en el nuevo mapa de conocimientos, habilidades y actitudes los ejemplos actuales contenidos en el marco DISCOM 2.2. Sería un error que no estuvieran. Confiamos, o sea, seguro que van a estar, porque las piezas se han generado en base a todo eso. De todas formas, no estaría de más, por asegurarnos, pues comprobar, buscar exactamente cuáles son esos, que no son tantos, e incluirlos para que seguro que estén, o sea, porque en el diseño de las piezas ya se contempló. Si la redacción es exactamente la misma, yo creo pues que es mucho mejor a que haya una redacción aproximada. Y vaya, pues me he comido un poco de tiempo, un poco más de tiempo del que yo tenía. Nada más, esto era lo que os queríamos presentar. Pues no sé si tenéis alguna preguntilla. Supongo que hay muchas. ¿Se oye? Creo que no está encendido. Ah, sí. Sí, se oye un poquito. Ahora os paso, supongo que, bueno, en esto Tony y Carlos han echado no sé ni las horas. Lo del maquinillo, creía que le ibas a contar, pero cuando empezó todo esto, es decir, la prueba de las lentejas, Sí. cuéntala porque yo creo que es ilustrativo de lo que se planteaba, porque vemos ese chat de competencias, habilidades y actitudes, pero piensas, eso... Pero Tony lo planteó y el maquinillo lo sabía hacer, que era lo extraño. Sí, bueno, en una de las reuniones iniciales que estábamos los tres, la idea de hacerlo con inteligencia artificial pues se le ocurrió a Fran, y entonces sobre la marcha dijo Tony, pues esto, uno de los ejercicios que se hacen para ver que eres capaz de identificar conocimientos, habilidades y actitudes es con una receta, por ejemplo, preparar un plato de lentejas. Entonces, allá sobre la marcha, mientras estábamos hablando, se lo preguntamos a un modelo, en ese caso fue con GPT-4, y le tiramos la pregunta y él, como experto en estos temas, dijo, ah, pues lo hace bastante bien. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un maquinillo que coja todos los contenidos y lo procesemos de un modo automático. Y entonces, pues en las siguientes semanas, ya os avisamos en las reuniones de que estábamos con eso, pues se desarrolló el maquinillo y nada, pues en el punto en el que estamos es ese. Entonces, en la próxima semana seguramente esté ya hecha la validación por parte de Tony,
por cuestiones personales, pues anda ahora un poquito más liado. Aún así está el tío ahí dándolo todo, o sea que, pues eso, en los próximos días tendremos esa fase 3 acabada y lo pondremos el modelo con el que finalmente decidamos y con el prompt final, generaremos todos esos documentos y os los pasaremos ya con una primera revisión automática hecha para que los coordinadores de área pues disfrutéis. Sí que os pediré pues ese último esfuerzo, ese último empujón, porque desde el JRC sí que lo están esperando como agua de mayo. El compromiso que tenemos es a finales de abril hacérselo llegar y publicarlo, o sea que bueno, deberíamos de tener tiempo de sobra. Yo calculo que después de Semana Santa podemos tener ya todos estos contenidos, habilidades, actitudes hechas de un modo automático y no creo que os lleve más de una semana, un par de semanas como mucho, darle una última revisión y luego maquetarlo para que quede listo para ya, publicarlo. José Luis ha levantado la mano. No te escuchamos, José Luis. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, era para preguntaros una curiosidad, porque el monstruo este del maquinillo que habéis generado, pues era para saber si lo habíais probado con diferentes motores, ¿no? He visto que habéis ido a los motores de ChatGPT, pero ¿habéis probado con algún otro que no sea de OpenAI? No, Por curiosidad, ¿eh? no lo he probado. Bueno, soy bastante friki de todos estos temas y he probado un montón. Ahora mismo lo que da mejor resultado de todos son para procesamiento de texto así en general y acciones que no sea encontrar la aguja en el pajar, o sea, justo el tipo de texto y el tipo de procesamiento que tenemos que hacer en Digital, el que mejor funciona ahora mismo es GPT-4. Luego, para la parte, buena pregunta, José Luis, para la parte inicial de extraer datos estructurados, lo que he hecho ha sido exportar a CSV y lo he hecho con Claude funciona Claro. muchísimo mejor para el trabajo con datos estructurados, infinitamente mejor. Entonces, toda la parte que tiene más que ver con esa generación, extracción de contenidos y tal, eso está tirado con Claude y todo lo otro con GPT. Lo podemos hacer con Mixtral, con la última versión, pero va a funcionar peor. O sea, me aventuro a decir que, en fin, como somos ricos aquí en el proyecto, el dinero no es un problema y podemos, a ver, que nos podemos permitir tirar con el mejor modelo que hay ahora mismo. El coste, incluso tirándolo con GPT-4, estimo que será del orden de los 500 euros. Estoy tirando de mi cuenta personal, así que bueno, luego ya os pediré que me hagáis un Bizum todos. Y bueno, no, ya, en serio, que ya veremos cómo se cubre eso. Si lo tiráramos con GPT-4 Turbo, estaríamos hablando de unos 50 euros de coste, de sacar todo eso, ¿vale? Es un orden de magnitud mayor, pero es asumible, o sea, no estamos hablando de miles de euros y si al final nos gusta más como lo hace GPT-4, pues tiraremos con GPT-4 y ya está. Tardará mucho más, pero como el tiempo máquina tampoco nos importa, se puede dejar una noche funcionando el maquinillo, pues ya está. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues nos vamos a tomar café. Un- Perdón, sí. Di, Fran. Como hay gente de universidades, es decir, esto mismo que se ha hecho para conocimientos, habilidades, actitudes de... Vente aquí para que te oigan mejor. La pregunta es, ¿se podría hacer, por ejemplo, para una asignatura? Que tienes todo el conocimiento de una asignatura, tienes que quieres evaluar las competencias y dividirlo para una asignatura o para un grado o para todas las asignaturas de una universidad. Efectivamente, no, o sea, es cuestión de adaptar el prompt y poner el maquinillo a funcionar con otros documentos. Incluso la parte de transcripción, que sí que la he trabajado, todo lo que tiene que ver con Whisper, funciona increíblemente bien. O sea, estamos teniendo en otros proyectos, en otros usos que estamos haciendo, una tasa de acierto del 99,5%. Hemos hecho un pequeño proyecto para subtitular programación de emisoras locales que por normativa
nacional tienen que añadir subtítulos a los contenidos que van generando y estamos por encima de cualquier solución que tenga más de un año, o sea, con signos de puntuación, con interrogaciones, detección de cuestiones que dices, parece casi magia, ¿no? Lo que comentaba antes José Luis, para generar esos subtítulos, con Whisper, por ejemplo, te lo puedes instalar en local, o sea, no habría ni siquiera coste con herramienta externa, y es muy sencillo hacer algo que genere las marcas de tiempo, el texto. Me atrevo a decir que esa traducción automática que se puede hacer, no sé con qué tecnología han hecho antes la traducción automática los compañeros, a lo mejor si José Luis sigue ahí conectado que nos indique ahora, con un gran modelo de lenguaje los resultados son muy buenos. No sé si lo han hecho con la API de DeepL, con lo que han estado trabajando la integración. Han utilizado la API de Azure. De Azure. Sí. Pues yo tiraría de un gran modelo de lenguaje y con un maquinillo específico para hacer la traducción, me atrevería a decir que vais a tener un nivel de felicidad muchísimo mayor, pero mucho, mucho mayor. Porque nosotros hemos trabajado también en el pasado con Azure y está a años luz de lo que se consigue hoy en día con modelos de lenguaje. Incluso con idiomas que no tienen un corpus de lenguaje brutal, o sea, en euskera pues la cantidad de contenidos que hay en internet pues sí que hay muchísimo, pero no hay tantísimo, pero aún así funciona brutal, ¿eh? O sea, funciona muy muy bien. Pues ya os adelanto que probablemente hemos estado analizando otras posibilidades distintas de Azure para el euskera y probablemente trabajemos con Chuli, que es un traductor neuronal que desarrolla el gobierno vasco, que es más especializado y tiene mejor calidad de euskera. Claro. Miraremos lo que comentas, porque claro, y Chuli es traductor neuronal, pero no tiene un LLM detrás, sino una memoria solamente, ¿no? Bien, Pero si, bueno, si en algún momento queréis que os echemos algún cablecillo, lo vemos, vamos, que sí que tenemos experiencia también haciendo una cosita de estas. te tomo la palabra, Carlos. Vale, Hablaremos. perfecto.